Bueno, temas económicos lógicamente conocidos por todos, ¿no? Inflación, control de precios, bueno, lo que es el mercado cambiario también por otra parte, salarios. Digo, y muchas veces se comparan, ¿no? Distintos momentos. Y me pregunto, ¿es lógico comparar distintos momentos? Me detuve días pasados en un informe relacionado con, y que hablaba justamente, con que la crisis del 30 sirvió para la industrialización de la Argentina. ¿Es así, Mario Rapaport? Gracias por haber venido. Sí, no, al contrario. Sí, evidentemente, ¿no? Algunos economistas hablan de la oportunidad de la crisis. Y evidentemente en el 30 ocurrió eso. O sea, la crisis afectó fundamentalmente el comercio exterior, el sector externo, produjo un desequilibrio en la balanza comercial, en la balanza de pagos, y eso originó que las autoridades económicas entonces, que eran justamente gobiernos conservadores de ideología liberal, aplicaran medidas proteccionistas, ¿no? Aumentaran los aranceles y sobre todo aplicaran un mecanismo nuevo que no se conocía en el país, que era el control de cambios, ¿no? Se crea una Comisión Nacional de Control de Cambios, y un control de cambios muy estricto en un principio, donde se establecían, por ejemplo, 5 pautas principales para poder vender divisas, desde aquellas que eran imprescindibles porque se necesitaban para comprar manufacturas o bienes de capital, hasta aquellas que eran absolutamente prescindibles, de modo que casi no había disponibilidad para venderlas. Luego se hizo un doble control, un doble mercado de cambios, un mercado de cambio oficial y un mercado de cambio, digamos, financiero, en donde cualquiera podía comprar o vender divisas. Pero esencialmente este proceso, esta política permitió que se desarrollara el sector industrial, que no era el objetivo inicial de los que practicaban estas políticas económicas, que sobre todo estaban vinculados al sector agropecuario, que en realidad eran representantes políticos de la vieja oligarquía agroexportadora que había gobernado la Argentina hasta la llegada de Irigoyen, y que justamente lo desplaza con un golpe de Estado en 1930. Ellos querían defender el sector agropecuario, y lo defendían ¿cómo? Dándole precios sostén más adecuados que los que ofrecía el mercado internacional, a partir de ese control de cambios a ese sector, y luego vendiendo los productos a menor precio, o sea que subsidiaban al sector agropecuario. Pero eso a su vez, esas barreras que se crearon posibilitaron que existiera una política de sustitución de importaciones, en realidad espontánea, más que política, una industrialización espontánea, por la cual determinados bienes que no se podían conseguir en el exterior comenzaron a fabricarse en el país, ¿no? Ya sea por algunas industrias que ya estaban instaladas anteriormente, o por nuevas industrias, pequeñas y medianas sobre todo, que se fueron creando en ese periodo de los años 30. De modo tal de que, sí, efectivamente, eso ocurrió no solo en la Argentina, sino en varios países latinoamericanos, este proceso de sustitución de importaciones que luego adoptó un carácter más concientizado, digamos, con la llegada del peronismo, ¿no? El peronismo, fundamentalmente a partir de el Consejo Nacional de Posguerra en particular, le dio ya otra fuerza, ¿no? Y allí se produjo una situación distinta, transferencias de ingresos del sector agropecuario al sector industrial a través de mecanismos como mecanismos como el Banco de Crédito Industrial, como el Banco Central mismo, que se nacionalizó, de modo tal de que es un proceso que evidentemente no se inicia en los 30 exactamente la industrialización, pero en los 30 toma un impulso muy importante, ¿no? Por otro lado, creo que este proceso va a continuar hasta más o menos mediados de los años 70,
en donde, debido a las políticas económicas de la dictadura militar, de Martí de Oz especialmente, se vuelve a reprimarizar la economía y también a financiarizar, y con ello se produce un proceso de desindustrialización, ¿no? Que va a durar hasta después de la crisis de 2001, hasta 2002, 2003, donde se comienza de vuelta a desarrollar el sector industrial, ¿no? Más o menos un poco es, si yo me olvidaba, el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio es el que realiza sobre todo, creado en la época de Perón, es el que realiza sobre todo esa transferencia de ingresos, ¿no? Bueno, esto es, me parece que fue una cuestión que vuelve quizás a repetirse con la crisis actual. Si en la crisis actual abre de vuelta espacios o posibilidades para que el país pueda desarrollar actividades que de otro modo sería mucho más difícil, porque en la medida en que existen obstáculos en el comercio internacional de distinto tipo, se restringe de alguna manera las relaciones con el exterior. Esto permite que se desarrollen industrias o sectores económicos que en caso contrario no pueden desarrollarse. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial la Argentina pudo realizar muchas exportaciones de productos industriales a países latinoamericanos y a otros países que no hubiera podido hacer si no existía la Segunda Guerra, ¿no? Claro, el proceder de la guerra. Seguro. Entonces, estas son cuestiones que el problema es que luego mantener esas ventajas que se obtienen en ese periodo, porque ¿qué ocurrió después de la guerra? Estados Unidos volvió a ser la gran potencia industrial y evidentemente uno no podía competir con los productos norteamericanos y prácticamente desaparecieron las exportaciones industriales argentinas, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Por eso se dice que la crisis siempre es una oportunidad para producir cambios, y en este caso, crisis sobre todo externas de este tipo, crisis mundiales, y en este caso creo que estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque además esta crisis viene acompañada por un aumento de los precios de los productos de exportación argentinos tradicionales, ¿no? Los alimentos, materias primas, que permiten al país tener una provisión de divisas que a su vez las puede volcar a otras actividades, ¿no? Esto es algo que no existió tanto de la misma manera en los años 30, pero actualmente sí, ¿no? Y además se ha creado un circuito, digamos, en los países del sur, a partir de los países emergentes, de los BRICS y otros, que también permite diversificar el comercio exterior, ¿no? Y esto es muy importante. Y relacionado con esto, doctor, ¿se puede abandonar de acuerdo a nuestra cultura el patrón dólar, como pretende el gobierno? O sea, abandonar el dólar y bueno, y crear otra mentalidad de acuerdo a nuestra historia reciente, digo. Bueno, en realidad la Argentina es un caso muy especial dentro incluso de los países latinoamericanos, salvo el de Ecuador, porque en Ecuador hubo una dolarización también. En otros países, en Brasil, prácticamente el dólar dentro de la política de la economía interna prácticamente no existe. Es decir, el mercado inmobiliario está especificado, por ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ver esto con la historia. O sea, la Argentina fue un país muy dependiente del exterior, con una mirada por parte de sus clases dirigentes fundamentalmente dirigida hacia afuera, ¿no? En función de que el núcleo esencial de lo que podemos llamar la economía argentina estuvo en el sector agroexportador, ¿no? Y eso requería a su vez importar manufacturas y otro tipo de bienes ya elaborados de el centro imperial, que en su momento fue Gran Bretaña, después se importaba de Estados Unidos, de modo tal que eso creó
un tipo de formación económica en donde siempre se miraba el exterior como el centro, ¿no? Es decir, había una mirada cosmopolita que de alguna manera quedó como una especie de rezago cultural. Pero además, lo fundamental es que a partir de mediados de los 70, con la dictadura militar, esencialmente, con el flujo de capitales que llega del exterior, que esto tiene que ver con la crisis, de alguna manera, de los años 70 en el mundo, en Estados Unidos, la crisis del dólar, después el aumento de los precios del petróleo, que crea una masa de liquidez disponible que no obtiene rentabilidad en los países centrales y se dirige hacia la periferia. Entonces, de alguna manera eso hace que la economía argentina comience a dolarizarse. La deuda externa argentina hasta ese momento era unos 8.000 millones de dólares, pasa a ser más de 45.000 con la dictadura militar, y luego llega hasta 170.000 millones la deuda externa, de modo tal de que eso, junto con la convertibilidad que falsamente realiza una vinculación entre el peso y el dólar que en realidad no existe, es decir, un tipo de cambio real, de un dólar a un peso, porque la paridad adquisitiva de ese dólar y de ese peso no era la misma, de modo que la Argentina entra dentro de un proceso de dolarización, porque hasta los años 70, que yo recuerde, incluso el mercado inmobiliario se cotizaba en pesos. Luego empieza a cotizarse en dólares. Después, claro. Empieza a cotizarse en dólares y esto ha quedado hasta la actualidad de esa manera, siendo el dólar el mercado inmobiliario más un refugio de valor, buscar a través del mercado en realidad un falso mercado de dólares, en realidad, que tiene, de cultural, tiene justamente eso, de que en el pasado esa clase dirigente, más que invertir en inversión productiva, invertía o tenía sus actividades ligadas a una cierta renta, ¿no? La renta, en un principio la renta agraria, y luego otros tipos de renta, y cuando viene el proceso de valorización financiera de los años 70, ya es una renta financiera, ¿no es cierto? Entonces hay una conducta rentística que tienen ciertos sectores, lo podemos llamar establishment argentino, que se mantiene, ¿no? Y esa conducta rentística explica en gran medida el mantener el mercado inmobiliario en dólares. O sea, es un mercado fundamentalmente vinculado más que nada a una reserva de valor que a la existencia misma de un sistema o de un mercado de construcción. Fundamentalmente es construcción para sectores medios y altos, ¿no? No viviendas populares. Seguro, seguro. Entonces, estas son las razones históricas que explican esta situación, ¿no? Seguro. Y una última pregunta, ¿está relacionada la deuda externa con la inflación? Sí, obviamente. Sí, este es un tema muy viejo también en la historia económica argentina. En realidad, el primero que lo plantea en Argentina es Raúl Prebisch, sobre la base de un viejo trabajo de John Williams, que era un importante economista norteamericano que hace una tesis en Harvard, que después estuvo en el Fondo Monetario Internacional y en otros lados, que planteaba que la inflación argentina y las crisis financieras que tiene la Argentina a fines del siglo pasado no se debían a un problema monetario, sino se debían al endeudamiento externo. O sea, el endeudamiento externo era el que causaba las crisis, como sabemos, en 1885, en 1890, sobre todo, una crisis que afecta a otros países, fueron causadas esencialmente por el endeudamiento externo, ¿no? De modo tal de que la inflación tiene que ver con eso. En realidad,
digamos así, que los principales procesos inflacionarios en Argentina se producen con la llegada de la dictadura militar, bueno, el Rodrigazo, pero inmediatamente la dictadura militar, con ese proceso de valorización financiera. Fíjese que hasta ese momento, con el desarrollo industrial, la Argentina tenía inflaciones relativamente altas, digamos, quizás para la época o comparadas con otros países, pero hoy diríamos moderadas, de 20-30% anual. A partir del 75, la inflación pasa a ser el 440%, ¿no? Y luego sigue en cifras altas parecidas, llega a ser al 3000% con el gobierno con la hiperinflación en el gobierno de Alfonsín, 2000 y pico % al principio del gobierno de Menem, de modo tal de que la inflación fundamentalmente tiene que ver con las políticas neoliberales, ¿no? Y luego viene otro proceso con la convertibilidad, que es un proceso deflacionario, pero que a su vez produce una hiperdesocupación, ¿no? La desocupación pasa del 6% promedio a un 20%, de modo tal de que el neoliberalismo trae hiperinflación o hiperdesocupación. La inflación actual es una inflación en relación a esas cifras que de ese periodo, digamos, neoliberal, es prácticamente moderada para lo que es la historia económica argentina, ¿no? Una inflación de un 20-25%. Y además tenemos que vincular la inflación con el crecimiento. Una cosa es estancamiento con inflación, se llama estanflación, y otra cosa es determinadas tasas de crecimiento con inflación. Lo mismo vincularla con la inversión y lo mismo vincularla con otras variables económicas. Es decir, la inflación por sí sola no dice nada, si no la vinculamos. Esta es la situación que vivimos hoy en Argentina, y me parece que tiene mucho que ver este tema de la inflación con más controversias políticas. Sin duda que hay que tratar de frenar incluso un proceso del 20%, 25%, pero vuelvo a repetir, con políticas también productivas e industrialización. En los años 60, por ejemplo, con el gobierno de Illa, había crecimiento del 10% anual del producto y una inflación del 30%, ¿no es cierto? Paradójicamente, el momento en que menos inflación hubo en la Argentina, en toda la historia reciente, fue durante los últimos años del gobierno de Perón. Hubo el 4% en el 1953, el 3,8% en 1953 y 4% en 1954. Y eso se debió justamente a una concertación sobre los precios en la que estuvieron de acuerdo los sindicatos. O sea, lo que hoy llamamos control de precios, en realidad un acuerdo de precios que se hizo en ese momento, que permitió bajar una inflación que era del 40% al 3%. Al 3%. Doctor, bueno, fue muy gráfico y bueno, viene bien, ¿no? Esto de comparar lo que es la parte económica con la historia, porque lógicamente que todo está relacionado con todo, como decimos siempre, y nada está ajeno a nada. Sí, no, bueno, la historia es como el grande Chávez, ¿no? Es seguro, decir, seguro. A veces creemos que estamos viviendo nada más un tiempo que es puramente presente, pero en realidad el tiempo presente está cargado de pasado. Claro, entonces por eso tenemos que ver qué es lo que, qué es lo que nos dice. Ver el distinto Exacto. encuadre. Doctor Rapaport, gracias nuevamente por haber venido. No, al contrario, gracias a usted. Pausa.